Súper, buenos días. Entonces, soy Victoria Ribó, residente de oftalmología terminando primer año y voy a presentar acerca de blefaritis estafilocócica. La siguiente, por favor. Esta patología fue primeramente descrita por Elschnig en 1908 y se define como una inflamación ocular crónica que afecta sobre todo el margen palpebral. Es una de las afecciones más comúnmente descritas en oftalmología y es una enfermedad que es bastante común, pero que muchas veces lamentablemente se pasa por alto. Tal como dice ahí, hace falta información epidemiológica y en las distintas fuentes bibliográficas se describe que hacen falta datos tanto de la prevalencia como de la incidencia de la misma. No obstante, en algunas fuentes se describe que hasta un 47% de los pacientes que se ven en oftalmología padecen blefaritis. La siguiente. Hay distintos factores de riesgo que han sido descritos por la Academia Americana en la Blepharitis Preferred Practice Pattern, y estos son el ojo seco, distintas condiciones dermatológicas, la demodicosis, la rosácea, que si bien es una condición dermatológica, sabemos que también puede ser rosácea ocular por sí sola, el uso de isotretinoína y la conjuntivitis papilar gigante. La siguiente, por favor. Hay diferentes sistemas de clasificación que han sido descritos a lo largo del tiempo, pero el que más se utiliza actualmente es uno de la Academia Americana que habla de una clasificación anatómica. Esto va a permitir dividir a la blefaritis en anterior y en posterior. En el primer caso va a estar dado por la inflamación de las estructuras palpebrales anteriores a la línea gris y en el segundo las que están posteriores a la misma, asociado a una inflamación de las glándulas de Meibomi. La siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de blefaritis y dentro de las blefaritis anteriores vamos a encontrar a la blefaritis estafilocócica, que es el objetivo del tema de esta presentación. La localización entonces va a ser en el margen palpebral anterior y va a haber diferentes características como por ejemplo la presencia de costras que se conocen muchas veces con el término de collaretes y estas van a tender a ser fibrinosas, duras y de un color más bien melicérico. Muchas veces vamos a encontrar una reacción papilar, hay veces que se va a asociar también a una descarga serosa, mucopurulenta y muchas veces también se va a asociar a defectos epiteliales como por ejemplo infiltrados marginales también, vascularización corneal y la presencia de flicténulas. La siguiente, por favor. Dentro de los síntomas y signos que describe la Academia Americana encontramos ardor, prurito, la sensación de cuerpo extraño y la aparición de las costras que acabo de mencionar, además de escamas fibrosas y costras que rodean las pestañas, las pequeñas úlceras del borde palpebral anterior que muchas veces se van a ver en el momento en que se retiran estas costras y que se pueden asociar a la presencia de dolor, además de telangiectasias e inyección en el borde palpebral, la presencia de poliosis, madarosis y triquiasis en diferentes grados y severidades. La siguiente. Aquí tenemos algunas fotos de blefaritis estafilocócica. Podemos ver, por ejemplo, en la segunda imagen que vamos a encontrar una blefaritis que no solamente es estafilocócica, en ese caso es mixta, puesto que también hay un componente seborreico, y ambas son blefaritis anteriores. Podemos ver la presencia de aquellas costras que van a encontrarse en la base del folículo piloso. En el segundo caso, también vamos a encontrar diferentes alteraciones, como por ejemplo la presencia de un microabsceso que se puede ver bien ahí en la zona más central. También se pueden ver los collaretes que describí, además de la presencia de triquiasis, que es el crecimiento omnidireccional de las pestañas en el borde palpebral. Y la imagen que podemos ver más abajo corresponde a una inflamación crónica producto de blefaritis estafilocócica. Vamos a ver que ya hay diferentes cambios, como por ejemplo distintos cambios inflamatorios, el enrojecimiento del borde palpebral, además de un compromiso que se puede ver muy claramente de la superficie ocular. Y el último esquema va a mostrar un poco el diagnóstico diferencial entre diferentes blefaritis anteriores y el que está ahí enmarcado en azul corresponde a la blefaritis estafilocócica. Se puede ver tanto el collarete como la ulceración subyacente al mismo. La siguiente, por favor. Hay diferentes mecanismos patogénicos que están descritos. En general, se ha descrito que el estafilococo coagulasa negativo se ha podido aislar de pacientes con y sin el diagnóstico clínico de blefaritis, mientras que el Staphylococcus aureus en general se ha aislado en pacientes que ya tienen el diagnóstico clínico hecho. Los mecanismos son poco conocidos, pero se han descrito varias posibilidades teóricas. Dentro de estos, la producción de la toxina del Staphylo aureus se ha asociado a la presencia de enfermedad clínica en algunos estudios, mientras que otros no han encontrado ninguna asociación estadísticamente significativa. Como mecanismos inmunológicos, la inmunidad celular frente al Staphylo aureus ha sido descrita en un 40% de los pacientes que tienen blefaritis crónica, y dentro de estos mecanismos se ha implicado también el mecanismo mediado por células en la presencia de queratitis asociada a la blefaritis.
La presencia de antígenos estafilocócicos es algo que eventualmente podría generar una reacción inflamatoria al unirse estos a receptores presentes en el epitelio corneal. La siguiente, por favor. También existe el cuadro de la blefaroconjuntivitis estafilocócica, habiendo un compromiso conjuntival asociado. Los síntomas son básicamente los mismos y dentro de los signos podemos asociar también la reacción papilar tarsal, especialmente cercano al borde palpebral, una inyección leve de la conjuntiva tanto vulvar como tarsal, la secreción mucopurulenta que también había descrito en el caso anterior, además de asociaciones de ojo seco, ya sea por déficit acuoso y o inestabilidad de la lágrima de carácter evaporativo. La siguiente, por favor. También es importante que pueda haber compromiso corneal asociado, dando lugar a un cuadro de blefaroqueratoconjuntivitis, como se puede ver en esa imagen, donde vamos a encontrar una importante vascularización marginal sectorial de la córnea. La siguiente. Este cuadro de blefaroqueratoconjuntivitis ha sido bien descrito también en niños y en este caso va a tener características propias. En solamente un 50% de los casos vamos a encontrar que van a estar asociados a patología dermatológica, pudiendo corresponder esta a acné rosácea o acné vulgaris. Hay diferentes síntomas que incluyen síntomas corneales, como por ejemplo fotofobia, dolor, puede ser que haya prurito ocular, la presencia también de enrojecimiento, de descarga o secreción y también la presencia de visión borrosa en algunos pacientes. Respecto de los signos, el compromiso palpebral se va a caracterizar por un compromiso de las glándulas de meiomio. También podemos encontrar la presencia de los collaretes que mostré antes en las imágenes, de las telangiectasias, podemos encontrar también la presencia de exhalaciones y también de orzuelos. En términos de compromiso conjuntival, puede haber hiperemia de la conjuntiva vulvar, además de reacción papilar o folicular a nivel tarsal, y la presencia de flicténulas tanto conjuntivales como corneales. Además, podemos encontrar otros signos en la córnea, como la presencia de compromiso del epitelio, queratitis marginal, las flicténulas que acabo de nombrar, e incluso puede llegarse a producir un adelgazamiento y perforación corneal, además de vascularización. La siguiente. Acá hay algunas imágenes. Por ejemplo, en la imagen B podemos ver muy bien la presencia de collaretes que describí, y en este caso se trata de una blefaroqueratoconjuntivitis ulcerativa, y se puede ver el importante compromiso entre los collaretes que va a graficar el hecho de que cuando se saquen se puede ver esta ulceración muchas veces dolorosa para los pacientes. En el caso de la imagen C, podemos ver que existe un compromiso con vascularización marginal que es bastante sectorial, y en el caso D podemos ver una vascularización que es mucho más importante que en el caso anterior. En el caso E se puede ver que ya va a existir una queratitis subepitelial. En la foto F, que es la que pueden ver en la esquina superior derecha, vamos a ver una reacción de fibrosis localizada que en este caso va a estar involucrando el centro óptico, y en el caso G podemos ver una reacción conjuntival flictenular, mientras que en la última imagen esa corresponde a una flicténula a nivel corneal que ya fue resuelta y que dejó una reacción cicatricial como consecuencia de ello. La siguiente, por favor. Estas son otras imágenes. En las primeras dos imágenes podemos ver un compromiso de la conjuntiva tarsal. La segunda es mucho más severa que la primera, que es un caso leve moderado. En la tercera imagen podemos ver también que existe un grado de neovascularización y de reacción cicatricial. En la imagen que está al lado, que sería la cuarta imagen que ustedes pueden ver, se ve una reacción de la conjuntiva tarsal que va a dar un aspecto que asemeja a cristales. En el último caso también vemos una flicténula a nivel de la córnea. Las imágenes que están en la zona inferior muestran el aspecto de un niño con blefaroqueratoconjuntivitis en el examen físico, donde se pueden ver importantes signos inflamatorios en el margen palpebral del ojo derecho del paciente. Y la última imagen es un OCT de segmento anterior que muestra esta reacción de fibrosis a nivel del estroma corneal, además de un adelgazamiento de la córnea. La siguiente, por favor. El diagnóstico de la blefaritis es entonces eminentemente clínico, pero también se pueden ocupar otras herramientas de apoyo diagnóstico dependiendo del caso, como por ejemplo cultivos del margen palpebral. Ese extracto que sale ahí es del libro de la Academia Americana y nos muestra que sería una buena conducta en casos en que esté en duda el diagnóstico, en casos en que hay una pobre respuesta al tratamiento o en casos en que haya un empeoramiento del cuadro clínico.
Además, es importante que exista un washout del tratamiento antibiótico al menos 3 días antes a la toma del cultivo. La evaluación microscópica de las pestañas se puede considerar en infecciones por Demodex en contextos de blefaroqueratoconjuntivitis crónica, y este es un examen que está disponible en la clínica alemana, para ver la presencia de Demodex. La biopsia palpebral también deberá ser considerada en caso en que se sospechen carcinomas, y también la evaluación de patología de superficie ocular, incluyendo todo lo que es el estudio de ojo seco en muchos casos. La siguiente, por favor. Esto también es de la academia, y esto muestra el hecho de que es importante considerar en casos de blefaroqueratoconjuntivitis crónica la posibilidad de que se trate de otra patología, y dentro de esto es el carcinoma de célula sebácea que mencionaba, y por lo tanto tomar una biopsia en esos casos. La siguiente, por favor. El manejo de la blefaritis incluye diferentes pilares, incluyendo la lubricación, el calor tibio local, masaje palpebral e higiene palpebral, pero además ha descrito el uso de antibióticos tópicos, sistémicos en algunos casos, corticoides y otras medidas como el Blefex, que es lo que se muestra en la imagen, el probing intraductal de las glándulas de meibomio y el uso de IPL. La siguiente. El PPP de blefaritis de la Academia Americana describe que el uso de antibióticos tópicos pudiera generar algún grado de alivio sintomático, y además esto sería efectivo en reducir la carga bacteriana a nivel de los márgenes palpebrales. Es importante también saber que el uso de corticoides tópicos y de antibióticos orales en algunos casos no ha mostrado evidencia que sea concluyente. La siguiente, por favor. En este caso también se habla del uso de ungüentos tópicos de antibióticos, bacitracina o eritromicina, que se ocupaba originalmente de forma tópica local en la zona del margen palpebral que está afectada. El uso de tobramicina dexametasona como en forma de gotas oftalmológicas y también de acitromicina ha sido descrito, pero este es un uso que es más bien off-label, pero que ha mostrado bastante efectividad. La siguiente, por favor. Además de eso, está el uso de antibióticos sistémicos. En este caso quise destacar el uso de tetraciclina, dado que genera una disminución de la producción de lipasas en el caso de infecciones por estafiloepidermidis y Staphylococcus aureus. Pero también es importante saber que dependiendo del tipo de blefaritis, también se pueden ocupar otros antibióticos como la doxiciclina en los casos en que haya, por ejemplo, un compromiso por Demodex y una blefaritis posterior. La siguiente. Respecto del uso de corticoides tópicos, esto también pudiera ser útil si es que se hacen tratamientos por periodos cortos, sobre todo en algunos casos en que exista grados severos de compromiso conjuntival, queratitis marginal o flicténulas. La siguiente imagen, por favor. Y respecto del manejo de blefaroqueratoconjuntivitis en niños específicamente, es importante también preocuparse de la higiene palpebral. Además del uso de antibióticos tópicos en muchos casos, se pueden ocupar ya sea eritromicina, acitromicina. La acitromicina es algo que está siendo bastante utilizado por el hecho de que tiene un efecto antiinflamatorio, o antibióticos orales como eritromicina, doxiciclina o acitromicina nuevamente, además de terapia antiinflamatoria tópica, que puede ser con corticoides de superficie como fluorometolona o también el uso de ciclosporina. Asimismo, hay otro tipo de manejos que va a depender sobre todo de si es que hay complicaciones mayores, como llegando incluso a queratoplastía en caso en que existan adelgazamientos o perforaciones corneales. Perdón, perforamientos o cicatrices corneales. La siguiente. A modo de conclusión, podemos decir entonces que la blefaritis se clasifica hoy en día principalmente anatómicamente en anterior y posterior, y que las diferentes causas van a apuntar a esto. Si bien existen estas dos clasificaciones, también es importante saber que la gran mayoría de los pacientes va a tener un componente que es mixto y que muchas veces se asocia a compromiso conjuntival y corneal. La clínica va a ser nuestra principal herramienta diagnóstica, y es importante también manejar si es que existe alguna condición de base y el manejo de todas las afecciones concomitantes y el tratamiento de la superficie ocular. La blefaroqueratoconjuntivitis en niños es un cuadro que está bien descrito, que es importante saber conocer y manejar para evitar cualquier complicación a futuro. Muchas gracias por la atención. Victoria, primero que todo, felicitarla, la presentación muy ordenada. Le agradezco haberla preparado a raíz de los casos que nos ha tocado ver. Y la verdad es que a veces puede parecer un tema un poco
común o no tan extraño, pero la verdad es que es un tema muy frecuente y muchas veces uno ve un subdiagnóstico y un manejo a veces no tan adecuado. A veces, muchas veces se confunden con otros cuadros. El diagnóstico diferencial es importante, sobre todo en los casos más avanzados. Por ejemplo, cuando uno tiene neovascularización y tiene estas cicatrices corneales, muchas veces se piensa en un herpes o lo derivan por un herpes o han tenido tratamiento para herpes y uno ve que tiene una blefaritis tremenda y que el tratamiento va por otra parte. Respecto a las complicaciones, claro, eso es otro capítulo, cómo tratar las neovascularizaciones, con diatermia, las perforaciones, es otro tema, pero yo creo que lo importante y lo importante de la presentación es ver bien el diagnóstico, o sea, fijarse muy bien en el análisis de los párpados, como tú lo mencionaste, el tema de los collaretes, ver bien los vasos, ver la disfunción de las glándulas. Y en estos pacientes, el tema de la toxina y lo que provoca a nivel conjuntival y corneal con estas flicténulas, que es otro tema importante, ¿te acuerdas que lo vimos en un paciente? Es muy importante y uno si mira detalladamente puede ver incluso vasos fantasma, porque son patologías crónicas, o sea, si uno mira con mucho detalle, ve a veces estas opacidades corneales con estos vasos fantasmas y a veces ve vasitos bien finos que ya van en regresión cuando uno lo está tratando y que si uno lo mira con mucho aumento, como lo hicimos ese día, ¿te acuerdas? Uno puede ver incluso si tienen flujo por Sí, dentro y eso es súper importante para el nivel de actividad y uno va viendo cómo esos vasos van regresando con el tratamiento crónico. Y en niños es muy, muy evidente, pero en adultos también ocurre. Y eso es súper importante. Digamos, tratarlos a tiempo. Antes teníamos un antibiótico que era ácido fusílico, que funcionaba súper bien. Tenemos tratamiento tópico con Acidrop, pero es muy caro. em, que es de TEA, que digamos es acitromicina tópica, pero es muy caro. Así que usamos los habituales y vamos viendo la respuesta a tratamiento. Yo diría que en general, en cuadros solo más severos, o sea, con complicaciones corneales asociadas, uno asocia las tetraciclinas orales como doxiciclina, pero otros cuadros leves, solo con un buen tratamiento tópico, la inmensa mayoría anda bien. Ojo que hay pacientes pediátricos que a veces son derivados porque ya tienen secuelas muy importantes y muchas veces por subdiagnósticos con cicatrices corneales muy importantes, lo cual lleva a astigmatismos muy regulares, baja huesa visual y el riesgo de ambliopía asociado. Así que digamos que la morbilidad asociada a esto no es menor, dado la altísima, altísima frecuencia que tiene. Así que eso sería como las grandes conclusiones, yo creo, como para llevarse a la casa de esta presentación. Sí, oye, yo al- te quisiera agradecerle a Victoria la revisión, como dijo Andrés, tan ordenada y de este tema, que la verdad es que lo vemos, si no a diario, pero con una tremenda frecuencia y tendemos a minimizarlo muchas veces, o sea, a no ser que sea un cuadro que está demasiado avanzado, con lesiones corneales y todo, muchas veces hay grados menores que no le damos la importancia que requiere. Y también en los tratamientos, yo creo que en eso hay que insistir, en los tratamientos hay que usar todas las medidas necesarias que puntualizó Victoria, calor local, yo creo que siempre es conveniente asegurarse el diagnóstico con un buen cultivo, dejando al paciente sin antibiótico unos días, para de tal manera que cuando uno tiene la certeza diagnóstica que se trata de un estáfilo, usar el antibiótico adecuado de acuerdo a lo que diga el antibiograma y dar el tratamiento en la frecuencia y en el tiempo necesario, porque a veces tendemos a dejar, no sé, cualquier frecuencia y hay mucha diferencia en la respuesta al tratamiento cuando uno usa la dosis adecuada por el tiempo adecuado. Por lo tanto, yo quisiera hacer hincapié en eso, que son elementos como demasiado básicos, pero que sin embargo, por ser tan básicos, a veces lo minimizamos y no le damos la importancia que tiene. Pero muchas gracias, Victoria, porque refrescarnos este tema que muchas veces lo vemos a diario en la consulta. muchas gracias, doctor. Doctor Sí, Yeluf. sí. Oye, bueno, yo me agrego a las felicitaciones a Victoria, que siempre lo hace tan sistemático y tan bien presentado. Así que muy bien, lo ha hecho muy bien, ya lo ha sistematizado, fantástico. Ahora ella se ve borrosa en la pantalla, no sé qué le pasa.
Es muy borroso, no la Lo que veo. pasa es que estoy conectada al celular porque no pude conectar el computador aquí en el San José, Pero no sé si es por la señal. Sí, está como hay que, opaca la pantalla, no te hay que ve. limpiar. No la veo. Oye, quería llamar la atención sobre una cosa que me parece importante. Primero, que el tratamiento, cuando no se usa corticoides, es muy lento. Entonces, no hay que perderle el miedo a los corticoides. Cuando no estamos hablando de las complicaciones mayores, como decía Andrés, cuando hay complicaciones corneales y puede haber alguna perforación, eso ya por supuesto. Pero el corticoide es fundamental para acortar los tiempos de beneficio del paciente. O sea, el tiempo de tratamiento se reduce sustancialmente cuando uno usa un corticoide. Habitualmente la combinación entre quinolona y prednisolona es muy buena. Es una cosa importante decirlo. Y segundo, de que yo creo que nunca en la historia oftalmológica he tenido tanto paciente con orzuelos internos. Yo no hay día que pase en la consulta que no reciba 2 o 3 pacientes que tienen orzuelos, que tiene que ver con esto mismo, son patologías derivadas del estáfilo, ¿no es cierto? Puede ser el áureo o el coagulasa positivo, pero efectivamente nunca me había tocado una presencia, una frecuencia de orzuelos como lo estamos viendo ahora. Y por supuesto, chalazo en secundario, que es importante. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, enfatizar en eso, Victoria, yo creo que lo que dijo el doc es muy importante, el tema de los corticoides, digamos, prednisolona combinado con alguna quinolona como para apagar el incendio, decimos nosotros al inicio, y posteriormente, si es que hay mucha neovascularización, em, los corticoides, digamos, de menor penetración, más de superficie, por un periodo incluso extenso de tiempo, es súper útil para el tema de los neovasos. Obviamente monitorizando al paciente, controlándolo, pero tiene bastante utilidad, digamos, en la regresión de estos vasos que digamos son siempre enemigos de la córnea. Yo siempre digo, la córnea tiene que permanecer avascular y estos vasos a largo plazo terminan produciendo inflamaciones crónicas, exudación lipídica, astigmatismo, etcétera. Entonces, no hay que dejar esos vasos así como si nada. Así que, Oye, como, Patricito, ojo sí, sí, con los niños, las primo infecciones herpéticas claro. tienen una presentación muy similar a lo que estamos hablando. Entonces hay que tener cuidado también con el uso de corticoides ahí. Sí, Oye, ¿ustedes han visto más orzuelos ahora último? ¿Les ha tocado? Porque yo me he sorprendido con esto. Yo nunca había visto tantos. ¿Les ha pasado en la consulta? Una orzuelitis. Sí. yo he visto varios, y varios pacientes también con rosácea, por alguna razón bien, bien como descompensada. Varios de esos con rosácea me ha tocado ver en último tiempo, como dice el doctor. Sí. Y sí, bueno, respecto a la prima infección, claro, de hecho lo mencioné en su momento, y muchos llegan referidos por temas herpéticos, pero si uno hace un buen examen, en general el diagnóstico es bien evidente al inicio, o sea, si uno tiene bien claro lo que usted mencionó, Victoria, respecto a cómo se presenta esto, cuáles son las características del párpado, y uno empieza a mirar bien los párpados, no solo como no dejarse como em, llevar solo por el aspecto de la córnea y los vasos, como que a veces es muy dirigido el examen a eso y uno pierde de vista el resto del examen y si uno mira el resto de la cara del paciente, si ve que tiene rosácea, si es un paciente que tiene alguna otra patología palpebral, si va con la mamá y tú le preguntas y te dice que ha tenido esta infección muchas veces y tiene estas costras y tiene secreción, o sea, a veces es muy evidente que se trata de otra patología, pero claro, está dentro del diagnóstico diferencial, como muy bien dice Gonzalo, em, y hay que tener cuidado con el inicio de los corticoides al principio. Hay casos en que uno efectivamente puede no tenerlo tan claro y hay que ser súper cuidadoso. O sea, en el fondo, hacerle caso al juicio clínico que uno tiene, pero evaluar al paciente en 48 horas y verlo bien seguido, en el fondo, para no cometer ningún error. Así que yo creo que la clave también es el control en estos pacientes. Y claro, cuando viene el diagnóstico claro, iniciar, digamos, los corticoides como corresponden, pero en un inicio se da a veces esa disquisición que dice Gonzalo, que es importante, digamos, verla a tiempo, que no se nos pase.